Bienvenido a Punto Clave. Yo soy Osmar Navarro y aquí comenzamos. ¿Qué es lo que realmente define el valor de una persona? ¿La pureza de sus ideales originales o la capacidad de sobrevivir a sus propias contradicciones? Vivimos en un mundo al que le encanta etiquetar todo y a todos. Nos fascina meter a la gente en absurdas etiquetas como la persona rebelde, el empresario, el artista, el santo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide romper estas etiquetas? ¿Qué pasa cuando tu propia existencia se convierte en un recordatorio de que los seres humanos somos caos, luz y sombra al mismo tiempo? Hoy quiero que me acompañen a desmenuzar paso a paso la compleja y fascinante y muchas veces incomprendida historia de Claire Boucher, mejor conocida como Grimes. Claire es una mujer que pasó de habitar las sombras del internet más profundo a sentarse en la mesa del poder absoluto del planeta, pagando un precio que pocos estarían dispuestos a soportar. Esta no es solo la biografía de una cantante pop convencional. Para entender la mente de Claire, tenemos que viajar en el tiempo a la ciudad de Vancouver, en Canadá, a finales de la década de los 80s. Cierra los ojos por un segundo e imagínate a una niña creciendo en un entorno sumamente estricto, bajo una educación católica donde las reglas eran claras y el margen para salirse de línea era inexistente. Sin embargo, el cerebro de Claire funcionaba a una velocidad distinta. Mientras el mundo exterior le exigía orden, su mundo interior demandaba fantasía y caos. Ella encontraría un refugio en los libros de ciencia ficción, en las novelas distópicas de imperios caídos y en la música gótica más oscura que podía conseguir. Desde pequeña entendió que cuando la realidad te ahoga, el arte es el único tanque de oxígeno que te queda. Esta obsesión por comprender cómo funciona la realidad la llevó años más tarde a mudarse a Montreal, Canadá, para entrar a la prestigiosa Universidad McGill. Y aquí vemos la primera gran dualidad de su vida. Claire no entró a estudiar música ni artes visuales, sino que entraría a estudiar neurociencia y lengua rusa. Piénsalo por un momento. Por un lado, la ciencia exacta que intenta explicar la lógica de nuestros pensamientos, por el otro, un idioma denso, poético y cargado de historia. Pero la estructura de los salones de clases pronto se sintió como una nueva prisión. La verdadera educación de Claire no ocurrió en los laboratorios, sino en las bodegas abandonadas de Montreal. En una escena musical subterránea, con un ecosistema donde la experimentación, el ruido y la libertad total eran la única ley. En esta etapa de juventud es donde ocurre un evento que define a la perfección su alma indomable. Una anécdota que parece sacada de un cuento de aventuras, pero que es completamente real. Claire y un amigo cercano se obsesionaron con la literatura clásica norteamericana, específicamente con las historias de Mark Twain. Y en un arranque de romanticismo puro decidieron que querían experimentar la libertad en carne propia. Compraron una casa flotante, destartalada, un barco con un motor viejo, lo cargaron con sacos de papas, un par de gallinas vivas y una enciclopedia y se lanzaron a navegar por el imponente río Mississippi con la romántica idea de llegar hasta Nueva Orleans. Por supuesto, la realidad no perdona a los románticos y el motor falló casi de inmediato. Las gallinas se enfermaron, la corriente los arrastró y las autoridades locales terminaron deteniéndolos porque no contaban con los permisos necesarios. El viaje fue un fracaso absoluto ante los ojos de la ley y los periódicos de la ciudad que se burlaron de ellos. Pero si miramos más allá del chiste, lo que vemos aquí es a un ser humano con una necesidad visceral de construir su propia narrativa. Alguien que prefería encallar en un río antes que quedarse estancada en la comodidad de una vida ordinaria. Al regresar de esa aventura, la música dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en una necesidad casi biológica. Sin saber usar grandes herramientas de producción musical, Claire adoptó el nombre de Grimes y comenzó a crear y crear música. Y aquí es donde su proceso creativo se vuelve casi peculiar, pero también peligrosamente autodestructivo, ya que para grabar sus primeras canciones independientes como Gay Primes o Alfaxa, Grimes se encerraba en su habitación durante días enteros, apagaba las luces, tapaba las ventanas con mantas negras y se privaba deliberadamente del sueño. Ella explica que solo cuando el cuerpo físico estaba completamente agotado, la mente entraba en un estado de trance místico donde las canciones emergían sin ninguna razón. Nos hace preguntarnos, ¿es necesario sufrir y
cuidar el templo del cuerpo para alcanzar la genialidad artística, porque para ella en ese momento así lo era. Y el sacrificio dio sus frutos en el año 2012. Es un año que marcaría un antes y un después en su discografía, en todo su material audiovisual. Ella, encerrada en su cuarto, en un lapso de apenas 3 semanas, compuso, grabó y produjo por completo un álbum titulado Visions o Visiones en español. Cuando este disco salió a la luz, provocó un terremoto en la industria musical. Era algo que nadie había escuchado antes. Es una mezcla perfecta de melodías pop sumamente pegajosas, pero enterradas bajo capas y capas de voces distorsionadas, que sonaban como si un ángel estuviera cantando desde el interior de una computadora averiada. Rolas como Oblivion o Genesis se convirtieron en los himnos de una generación que se sentía pues identificada con ese tipo de canciones. En una época donde las grandes divas de la música pop gastaban millones de dólares en verse perfectas, inalcanzables y pulidas, Grimes apareció con sus videos musicales rompiendo todas las reglas estéticas y visuales del juego. Se pintaba el cabello con tintes baratos y colores neón, usaba ropa que parecía sacada de un basurero, y se presentaba ante la cámara con una estética de cosplayer postapocalíptico, como tipo una guerrera cyberpunk o una hada del bosque digital o algo así. Sus coreografías eran caóticas y sus ojos siempre transmitían una mezcla de timidez y locura. Sus videos se sentían como fragmentos de sueños raros, como con esos hongos que consumía Mario Bros. La comunidad de personas que escuchaban música independiente y muy alejada de lo convencional, esas personas que no encajaban en los estándares de la sociedad, encontraron en ella una manera de identificarse con su arte. Ella era la prueba viviente de que se podía hacer arte de primera calidad desde lo más bajo, sin venderle su alma a las grandes corporaciones. Sin embargo, la vida tiene una forma muy peculiar de recordarnos que el equilibrio es frágil. A medida que pasaban los años, la música de Grimes evolucionó. Lanzó discos aclamados como Our Angels, donde su sonido se volvió más nítido y potente, y más tarde Miss Anthropocene, un álbum conceptual donde imaginaba a una diosa de la inteligencia artificial. Irónicamente, mientras ella cantaba sobre el colapso de la civilización tecnológica, su vida personal estaba a punto de ligarse al epicentro mismo de ese poder tecnológico. Corría el año 2018 y sus caminos se cruzó con el de Elon Musk, el multimillonario detrás de Tesla, o SpaceX, y una de las figuras más influyentes del capitalismo moderno. Todo comenzó por un chiste sobre los peligros de la inteligencia artificial que Elon quería publicar en sus redes, solo para descubrir que Grimes ya lo había hecho años atrás, en uno de sus videos musicales. Empezaron a platicar a través de chats o por mensajes, y pues la chispa se encendió, y lo que parecía una broma de mal gusto para el internet se convirtió en una relación real, un shipeo totalmente real y canónico. La primera vez que caminaron juntos por una alfombra roja fue en la gala del Met de ese año. El mundo entero se quedó en silencio por un segundo y luego el internet estalló en 1000 pedazos. Para sus seguidores más fieles, para aquellos chicos que habían comprado sus discos grabados en su habitación, ver a Grimes tomada de la mano con el hombre que representa la cúspide de las corporaciones globales fue un golpe devastador. Se sintió como una traición al contrato de autenticidad que ella misma había firmado consigo misma. Como el artista que vivía en comunas, que defendía posturas antisistemas y que creaba arte desde la resistencia, ahora compartía su vida con el hombre más rico del planeta. La sección de comentarios de sus plataformas pasó a ser un espacio de adoración artística, a convertirse en un coliseo romano lleno de desprecio, críticas feroces y memes hirientes. El público la acusó de haber vendido su corona por un boleto en primera fila al espacio, y es aquí donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Por qué nos duele tanto cuando un artista cambia de entorno? Muchas veces proyectamos nuestras propias frustraciones o inseguridades en otras personas que admiramos. Queremos que permanezcan congeladas en el tiempo, viviendo en la pobreza o en el nicho subterráneo, solo para que sigan validando nuestra propia visión del mundo. Pero los seres humanos no somos estatuas de mármol, somos ríos que fluyen, y a veces esos ríos toman direcciones que nos incomodan. A partir de ese momento, la vida de Grimes se transformó en un circo mediático surrealista. Su excentricidad, que antes era celebrada como genialidad artística, ahora era analizada bajo la lupa del escrutinio público. Tuvieron hijos juntos, y la decisión de ponerles nombres compuestos por códigos binarios, variables de matemáticas y términos aeronáuticos como XIM o XAE o XAXI, no sé ni siquiera pronunciar esto, pero les voy a poner en pantalla. Esto provocó una ola de burlas a nivel mundial, porque claro, ¿cómo le vas a poner ese nombre a tus hijos? O sea, yo con el mío, Goku y Seiya, no es cierto. Pero bueno, de ahí en adelante las entrevistas de Grimes se volvieron cada vez más extrañas.
Hablaba de sus planes de mudarse a Marte para pasar los últimos años de su vida construyendo una colonia humana y de cómo la inteligencia artificial eventualmente reemplazaría toda la creatividad humana. Y hablaba de dietas y rutinas de sueño que parecían sacadas de una distopia de ciencia ficción. La chica que leía libros góticos en Vancouver ahora estaba viviendo dentro de uno de esos libros. Pero ningún imperio es eterno y los castillos de arena construidos bajo el sol de los reflectores suelen desmoronarse con facilidad. Después de varios años de estar en el ojo del huracán, la relación entre Grimes y Elon Musk llegó a su fin. Y lo que comenzó como un romance de ciencia ficción terminó cayendo en el terreno más terrenal, doloroso y frío de nuestra realidad. Una batalla legal intensa y desgastante por la custodia de sus hijos. Un proceso que la mantuvo alejada de los escenarios, que desgastó su salud emocional y que la obligó a recluirse nuevamente, no en un trance creativo, sino en el silencio de una madre que pelea por lo que más ama en el mundo. El precio de haber orbitado tan cerca del sol del poder absoluto se había cobrado con creces. Hoy en día, mirando la historia desde el presente, nos encontramos con una Grimes que habita en una especie de limbo cultural. Para muchos fans de la vieja escuela, la magia se rompió para siempre. Nunca pudieron perdonar que su heroína se convirtiera en un personaje de las revistas de chismes de la alta sociedad. Sin embargo, si dejamos de lado el escándalo y miramos fijamente al artista, nos damos cuenta de que Claire Boucher nunca dejó de ser una pionera en ese estilo peculiar del pop. Mientras la industria de la música le teme a la llegada de la inteligencia artificial, Grimes fue de la primera creadora global en abrir sus derechos de autor, invitando a cualquier creador independiente del mundo a usar su voz generada por computadora para hacer canciones, con la única condición de dividir las ganancias a la mitad. Sigue empujando los límites del arte futurista, sigue experimentando con tecnología de punta y sigue negándose a pedir perdón por las decisiones que tomó en su vida personal. La historia de Grimes es un espejo incómodo para todos nosotros. Nos enseña que la coherencia perfecta es una ilusión que le exigimos a los demás, pero que rara vez aplicamos en nuestras propias vidas. Nos demuestra que somos seres complejos, capaces de albergar las ideas más elevadas y al mismo tiempo tomar los caminos más caóticos. Grimes caminó por el lado de la crítica, voló hasta las alturas del poder mundial y hoy sigue de pie recordándonos que el arte verdadero no nace de la perfección, sino de las heridas que nos dejamos causar por vivir la vida bajo nuestras propias y extrañas reglas. Al final del día, cuando los reflectores se apagan y los comentarios en redes sociales se borran, nos queda una sola pregunta. ¿Vamos a vivir la vida intentando cumplir las expectativas que los demás tienen de nosotros? ¿O vamos a tener el valor de abrazar nuestra propia rareza, sin importar el precio que el mundo nos quiera cobrar? Esto es lo que la historia de Grimes nos deja como reflexión. Si pusiste atención en esto último, ¿vamos a tener el valor de abrazar nuestra propia rareza? Es algo que el propio Oliver Tree, que en paz descanse, también pensaba. Amigos, si el video les gustó, no olviden suscribirse para más contenido, hypear este video para que llegue a más personas. Además, pueden dejar un comentario, alguna sugerencia para próximos videos o simplemente consejos para mejorar la narración o pues la edición de video, que ya la quiero mejorar, pero aún falta mucho presupuesto para eso. Gracias por ver este video hasta el final. Yo soy Osman Navarro y esto es Punto Clave. Nos vemos hasta la próxima.